Amados, bendiciones, bienvenidos a este tiempo extraordinario, tiempo de bendición, donde estamos en directo a través de enlace con Facebook Live y donde podamos nosotros incursionar, unirnos como uno solo. Así puede que les vamos a dar a ustedes una palabra refrescante, una palabra que ya Dios puso en nuestro corazón. Y hoy nuestro tema, el perdón en la familia. Esa frasecita de solo 6 letras, perdón. Ese perdón que muchas veces se tiene ahí como retenido, como guardado. Ese perdón que a veces tampoco se da a quienes lo necesitan. Y hoy vamos a conocer de primera mano lo que Dios nos ha querido siempre dar a entender, lo que nos ha querido enseñar para compartirle a los demás. Quiero que por favor, ahí donde están, si pueden hacerlo, inclinen su rostro, vamos a hacer una oración, vamos a entregarle este tiempo al Señor para que Él nos bendiga y nos haga entender su palabra. Amado Señor y Dios, en el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Estamos delante de tus ojos, Señor. También estamos delante de muchas personas que en este momento están dispuestas a recibir una palabra y lo que más deseamos es que la palabra no sea nuestra, que no sea una palabra humana, Señor, sino que sea una palabra divina, una palabra que salga de tus labios, Señor, porque es la única palabra que verdaderamente hace un efecto en el corazón, en el alma, en el espíritu. Señor, queremos hablar de parte tuya. Ten a bien tomar nuestros labios, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestras emociones, para que lo que hablemos sea de parte tuya y pueda calar hondo en el corazón de muchas personas que ya están con nosotros para escuchar este mensaje de vida. Ruego por la vida de Jaime Peña, Señor, que será uno de los panelistas, por Giselle Pedilla, Señor amado, que de igual manera nos compartirá de sus experiencias, de su conocimiento y de su amor. Señor, en tus manos quedamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. El perdón en la familia. Voy a leer en el libro de Efesios, capítulo 4, desde el verso 22 en adelante. Y de ahí extraeremos la enseñanza que nos ocupa el día de hoy. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahí está la palabra. Y de ahí vamos a tomar. En esta palabra nos vamos a ocupar en este tiempo. Esperamos que usted esté también con nosotros para que podamos juntos entender la palabra del Señor. Están con nosotros el día de hoy Jaime Peña, a quien le doy la bienvenida. Y por favor,
Regálenos su saludo y qué expectativa tiene con respecto a este tema. Bendiciones, Jaime. Mi pastor, buenos días. Buenos días, mis hermanos. Buenos días para todos los que Dios ha puesto en su corazón escuchar esta palabra de parte del cielo. Expectativas muchas. Cada día aprendemos que Dios viene con su palabra y penetra nuestro corazón, nuestra alma y nos direcciona. Y con esto Dios nos ha permitido, nos ha dado el privilegio de estar junto a su presencia. Vamos a entender que su palabra va a llegar a nuestros corazones, va a llegar a esos corazones que desean una sanidad interior, y que hoy las personas que escuchen este mensaje, estoy el 100% seguro que van a quedar totalmente diferentes, porque va a quedar su corazón, su mente, su alma, su espíritu transformados, diferentes. Ese es como mi forma que veo esta predicación y este tema tan lindo del perdón, mi pastor. Amén. Así es y así va a ser. Todas las personas van a quedar renovadas, porque después de que hablemos del perdón, sus consecuencias, lo que impide el perdón avanzar, no solamente a la persona, sino la bendición que está atajando esa falta de perdón. Muy bien. También está con nosotros como invitada Giselle Perilla, a quien pues me alegra mucho poder compartir con ella también acerca de este tema. Y Giselle, con su saludo, también sus expectativas. ¿Qué va a pasar en esta mañana? Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Dios los bendiga. Hoy, no, súper altas, mi pastor. O sea, las expectativas es tratar de llegar a cada persona comunicándole como tal nuestras vivencias, cómo llegamos al perdón con ciertas personas que no, que en algún momento tuvimos como ese rencor y demás. Y pues que sea Dios guiando y obrando en cada corazón. Amén. Para Muy dar bien. ese perdón. Así es. Vamos a trabajar ahí, en donde muchas o muy pocas veces se trabaja, en el corazón. Ahí es donde se fragúan muchas malas ideas. Dijo el Señor Jesús, del corazón bueno, el hombre bueno saca cosas buenas, pero del corazón malo, el hombre malo saca cosas malas. Entonces, bueno, bienvenidos todos una vez más. El perdón, dice el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, mas el que los encubre no prosperará jamás. Vuelvo y lo repito. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanza la misericordia de Dios. Mas el que los encubre no prosperará jamás. Y esta es una gran verdad. El pecado es lo que nos aleja de las personas. El pecado es lo que nos aleja de Dios. El pecado es lo que nos aleja de las bendiciones. Entonces, en primer lugar, voy a pedirle favor a Jaime que nos pueda definir qué es el perdón. En sus palabras, ¿qué es el perdón, Jaime Peña, para todos? Activa su micrófono, por favor. Para todos, el perdón es algo muy hermoso, pero es cuando usted dispone su corazón a pedirle perdón primeramente a Cristo por cuando uno comete un error, y en siguiente manera a su esposa, a sus hijos, a los hermanos de la iglesia, a los vecinos. Cuando uno sabe y entiende que ha incomodado a alguien por una palabra, por una acción, por un movimiento que ha incomodado a alguien,
hay que ir inmediatamente y pedirle perdón a esa persona, porque Dios nos enseñó que debemos de pedirle perdón al prójimo. Y cuando le pedimos perdón al prójimo, pues de obvio, descansa nuestro corazón y descansa, le quitamos un peso también a nuestro vecino o a la persona que hemos incomodado, mi pastor. Entonces yo pienso que lo más hermoso que he asistido y que he aprendido en este tiempo en la vida cristiana es que uno a veces, en mi caso, en mis palabras, yo iba a la iglesia y le pedía perdón a Dios y le pedía perdón a Dios, pero veía que todo el mundo seguía conmigo igual. Entonces de pronto comencé a descubrir, comencé a leer la palabra de Dios, a escudriñarla y decirle, Dios, ¿por qué a mí me pasa esto? Porque yo voy a la iglesia y te pido perdón a ti y tú me perdonas, pero mi vida sigue igual. Entonces Dios ha permitido en mi vida muchas cosas. Ofender a un vecino, incomodarlo y que él de pronto deje salvarme. Y también me ha permitido ir y otra vez decirle buenos días, perdón, discúlpame, quiero hablar con usted. Y quiero decirle, si en algún momento lo ofendí, lo incomodé, perdóname. Y ahí me he dado cuenta que cuando eso he hecho, he sentido que Él ha descansado, que yo he descansado y que Cristo se ha formado más en mí y que esa persona ya vuelve y me saluda, ya no me mira con rencor, sino que otra vez. Entonces, eso es lo que me he dado cuenta en la vida, que lo más lindo, mi pastor, y para los que me oyen, es sanar nuestro corazón. Y que cuando una persona se da de cuenta de eso, también ellos miran en nosotros, como quitar ese orgullo, porque es que a veces a mí, mi pastor, me pasaba, el orgullo no me dejaba. Entonces yo le pedí a Dios, le clamaba a Dios y así fue que poco a poco Dios me ha ido ayudando para hoy en día entender que cada vez que me equivoco con alguien, inmediatamente debo pedirle perdón. Eso es lo que puedo comentar hasta el momento, mi pastor. Así es, Jaime. Y qué buena observación que hace intrínsecamente, poderse dar cuenta dentro de sí. Mire que no es suficiente pedirle perdón a Dios. No es suficiente, porque uno está arreglando las cuentas con Dios, pero ¿qué de las cuentas con las personas con los que uno tiene convivencia? Y eso es bueno analizarlo, eso es bueno tenerlo en cuenta. Y no sé cuántas personas ya se sienten beneficiadas con este mensaje que acaba de dar Jaime Peña. Que él iba a la iglesia, normal, le pedía perdón a Dios por sus situaciones, pero tal vez no le pedía perdón a su esposa, con quien había de pronto tenido alguna dificultad, o a sus hijas, o a algún vecino. Entonces él iba a la iglesia y le pedía perdón a Dios. La pregunta es, ¿Dios lo perdonaba? Claro, Dios lo perdona, pero ¿qué del vecino? O sea, uno debe pedir perdón a quien uno ofende. Si uno ha ofendido a Dios, pídale perdón a Dios. Si ha ofendido al amigo, pídale perdón al amigo. O sea, a Dios no se le puede pedir perdón por el amigo, por la esposa, por los hijos. A cada uno, a quien hayamos ofendido, arreglar cuentas con él. Todo pecado tiene relación con Dios, todo. Así usted afecte a su padre, a su hermano, a su amigo, todo pecado tiene relación con Dios porque Dios fue el que dio el mandamiento, que nos perdonáramos mutuamente los unos a los otros. Giselle Perilla, ¿es fácil perdonar o es difícil? ¿Cómo lo ve desde su punto de vista? Por favor. Mi amado apóstol, pues es muy complicado porque pues se llega a tener como o sea, se enfrenta a uno mismo en sí, ¿sí? O sea, es un choque de orgullo, de amargura, o sea, es un choque entre sí, es de uno mismo, mi apóstol.
Yo digo que llegar al perdón es con una comunión con Dios, con comunión en Dios. Y con que uno deje entrar a Jesús en su corazón y lo deje procesar ese para poder llegar a ese perdón. Y pues yo digo, por ejemplo, o sea, yo lo digo muy seguido, es el perdón. Para mí yo lo veo así, es como cuando tú te cortas y sale la sangre y sale la sangre y sale la sangre. De ti depende si sigues quitándote, bueno, no sé cómo se diga, yo le digo caracha, o se La sigue costra que raspando y raspando. llamamos, Y sí. la Sí. costra, sí señor, gracias, mi pastor. Se sigue uno, se la sigue quitando y quitando, quitando. Entonces, cuando tú ya después ya la dejas cicatrizar, ya tú después te miras esa cicatriz y ves que sí te cortaste, pero ya no te va a doler igual que cuando se la hace uno, se la hace uno mismo, mi apóstol. Es eso. Qué Es tremendo, muy ¿no? duro. Sí, bien pueda, mis. ¿Sí? Bien pueda, sí. No, para mí es eso, mi apóstol. O sea, es muy complicado uno llegar a doblar su orgullo porque es más orgullo, mi pastor. Es más orgullo que cualquier cosa. Poder dar el perdón, poder pedir disculpas es muy duro, pero con Dios se puede. Exacto. La ayuda siempre viene de Dios. Mire que Dios es el que apareja. Él siempre va a aparejar las circunstancias. Todo depende de qué disposición hay dentro de mí para pedir perdón. Le voy a contar una anécdota a título personal. Antes de ser cristiano, antes de sentir ese llamado de parte de Dios, yo era una persona muy problemática, demasiado. O sea, era de esos que se puede decir compraba una discusión. Y muchas veces cuando vi discusiones, peleas, hasta llegué a armar personas para que se defendieran. O sea, era muy difícil, mi vida era muy difícil de joven. Pero en una de esas circunstancias, dos amigos míos estaban discutiendo y peleando. Y yo defendí a uno de los dos, pero el otro quedó molesto conmigo. Y así pasó el tiempo. Ya empecé a asistir a la iglesia. Con ese joven no nos volvimos a saludar desde ese día. Y pasaron los años. Ya iban pasando más o menos 3 años y yo cristiano. Y yo oraba, pero con él no nos saludábamos. Y llegó un día en que yo estaba orando y sentí como esa voz del Espíritu Santo diciendo, ve y pídele perdón a fulano. Es como cuando uno cede los derechos, cuando uno empieza a aflojar, cuando uno empieza a entender el por qué no avanzo, el por qué no crezco, el por qué no mejora mi situación. Entonces, esa voz me decía, ve y pídele perdón. Imagínense, después de 3 años de creyente. Por eso hay muchas personas que pueden estar en una iglesia, pero reteniendo el perdón. Lo que acaba de decir Giselle, orgullo. Muchas veces es orgullo. Jaime también nos comentaba acerca de eso, ese orgullo que está como ahí arraigado a nosotros. Y yo no pido perdón, y yo por qué, si él fue el que me ofendió, cosas por el estilo. Y recuerdo que yo fui a la casa de él y toqué la puerta y me abrió la esposa. La esposa como que se dijo, wow, el problema va a seguir. Y yo pues hablé con ella, le dije que necesito a su esposo, ni quiero hablar con él. Me dijo, no, no está. Yo intuí que de pronto sí estaba, pero sin embargo me retiré. Días después volví otra vez a hacer el intento. Y ella como me vio ya con un semblante diferente, me dijo, no, el día sábado lo encuentra él. El sábado en la tarde, venga y habla con él. Y volví el día sábado.
Y el día sábado, cuando yo toqué a la puerta, fue él el que me abrió. Y lo saludé y le traje a la memoria el problema. Le dije, mire, ¿se acuerda el día en que pues yo interferí en una discusión entre usted y fulano de tal? Me dijo, sí, claro, ¿cómo olvidar eso? Le dije, pues la verdad, yo vengo a disculparme con usted, vengo a pedirle perdón, no debía haberlo hecho. Pues espero que de aquí en adelante nos sigamos saludando y que me perdone, porque la verdad no debió haber pasado. Pero aquí estoy poniendo la cara. Lamento el tiempo, haberme demorado tanto, pero aquí estoy. Y ya. Y de ahí en adelante, le estoy hablando de hace más de 30 años. De ahí en adelante con este señor, con este hombre, donde quiera que nos vemos, nos saludamos. Hay una buena relación con él y con su familia. El perdón aleja el pecado del pecador. El perdón aleja la falta, aunque no se olvide, pero se recordará sin dolor. Entonces, ¿qué es el perdón? Es lo que hace que nosotros volvamos otra vez en armonía con las personas con las que hemos tenido alguna discrepancia. Entonces, dar el perdón o aceptar el perdón nos hace muy bien. Segundo tema del que vamos a tratar relacionado al perdón. ¿Por qué es necesario perdonar? Aunque ya se dieron ciertos tips, pero vamos a escuchar a Jaime que él nos diga el por qué es necesario perdonar. ¿Qué beneficios trae ese perdón? Por favor, Jaime. Mi pastor, hermanos y todos los que me escuchan, el perdón es tan importante porque es que si no hay perdón, no hay comunión con Dios. Dios ha venido a cambiar nuestro corazón, a quitar toda tristeza, toda amargura, todo dolor, porque Él nos enseña que Él vino fue a nuestra vida a arrancar ese hombre viejo, ese mundo antiguo, dejar ese pasado. Entonces, eso es lo más importante del perdón, estar en comunión con Dios. Es algo tan vital, tan hermoso, y por eso nosotros muchas veces debemos de revisarnos. ¿Qué nos falta? Para de pronto entender a quién y por qué debemos de ir a pedir perdón. Porque no podemos seguir manteniendo raíces de amargura. Porque nuestro corazón, lo más que debemos es de mantenerlo con alegría, con paz y con esa comunión que Dios nos permite tener con Él. Entonces, la amargura viene porque uno muchas veces no entiende que debemos de perdonar aún a una persona que nos ha ofendido. Así Él nos haya ofendido, pero aún debemos de irlo a perdonar. ¿Por qué? Porque es que mucha gente ignorantemente lo ofende a uno y ellos no se dan de cuenta. Uno también aprende que muchas veces cuando hay mucha comunión, cuando hay mucha intimidad, que hay como que uno tiene mucha confianza con las personas, quizá los ofende y uno no se da cuenta. Entonces ahí hay que pedirle a Dios esa sabiduría para que Él nos ayude a entender que lo más lindo que debemos de todos los días llenarnos es de su poder, de su comunión, de su amor. Y cuando tenemos todas esas cosas, podemos resolver todo inconveniente que tengamos. Y lo más lindo que he aprendido por medio de la palabra de Dios, por medio de mi pastor, es que uno a veces mira al vecino y uno tiene
se pone a pensar, ¿es en uno o en él? Y he aprendido que uno debe pensar es en él, porque él de pronto es el que no conoce la verdad, él es el que está haciendo las cosas y no se da cuenta. Pero la forma más bonita para que él sane su corazón es cuando uno le llega a él y le pide perdón, a pesar de que lo hayan ofendido a uno. Pero eso es lo que debemos ayudar a una persona, porque he aprendido, mi pastor y los que me escuchan, que la palabra misericordia es una palabra muy linda, muy hermosa. La gente de pronto la ha entendido por ayuda. Sí es una ayuda, pero la ha entendido de pronto material, misericordia. Pero aquí como estamos en el tema del perdón, es la misericordia y dentro en este perdón, en una manera muy linda, muy bonita. Es ver una persona que está equivocada, pero ir a pedirle perdón y decirle, venga, yo te ayudo. Venga, yo te digo que te quiero ayudar para que tu corazón te sane y para que por medio de mí vaya entendiendo que en Cristo podemos vivir es perdonados y no verle su error, no verle su pecado, sino ver que Cristo es el que lo va a llamar, lo va a perdonar y va a vivir de una manera diferente. Entonces he aprendido por medio del tiempo que lo más bueno es siempre estar pensando es en los demás y querer ayudarlos para que ellos lleguen y el Espíritu los convenza de que una manera linda de vivir es estar en paz con todo el mundo. Muy bien, así es, Jaime, así es. Bendiciones a su vida, a su corazón, por esa manera de pensar en los demás. De hecho, el apóstol Pablo decía que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos y así podemos verlos con amor, verlos como personas que también necesitan de ese afecto, de ese cariño. Y qué importante lo que nos comentaba Jaime acerca de que esos excesos de confianza, esa amistad tan estrecha con las personas, a veces uno dice, no, pero si con él hablamos, con él compartimos, con él nos vemos, entonces, pues, qué necesidad de pedirle perdón. Pero mire, Jaime nos hace ver ese punto de vista, que por más que sea nuestro amigo, por más que sea nuestro familiar, por más que sea la esposa o el esposo, amerita que si le hemos faltado al respeto, si le hemos ofendido, pedirles perdón, pedirles perdón. Muy bien. Hay dos clases de perdón. Está el perdón que Dios otorga, que es para salvación, y está el perdón que nosotros humanamente nos concedemos, nos otorgamos para reavivar una relación, para volver nuevamente a la amistad, al diálogo, a la comprensión. Quisiera preguntarle a Giselle, desde su experiencia, si ha experimentado estas dos clases de perdón, si ha sentido el perdón de Dios y si en algún momento de su vida alguien le ha pedido perdón, ¿qué ha sentido en su corazón por esas dos experiencias? Mi Giselle. Sí, claro que sí, mi pastor. Primero, pues pongo como el perdón divino, que es el perdón de Dios hacia mí, total, mi pastor. O sea, se siente uno como más tranquilo, como que Él le quita las cargas que uno lleva debido a que uno le pide tantas veces, perdóname, perdóname, ayúdame, mira que tengo esta carga, mira que... Sí, sí, total. Y que me hayan pedido perdón, claro, mi amado esposo, duramos en ese proceso casi un año en poder perdonar, porque pues son cosas que duelen, pero en ese hombre, pero si puede, si me pide disculpas y yo lo sigo maltratando y yo sigo en la misma tónica, pues no se llega a nada. Sí, mi pastor, gracias a Dios, pues nosotros hemos sido una familia de procesos y perdonar
para mí ahora es más fácil. Yo antes era muy rencoroso, pero en este momento es más fácil. Yo, ay, Señor, porque esta persona es así? Pero bueno, toca perdonarla, porque si tú me perdonaste, esta persona la tengo que perdonar. Y así, mi pastor, así son ciertos procesos conmigo. Es muy difícil eh, el pedir perdón. Digo que es como más difícil pedir perdón, no, darlo que pedirlo, porque tú lo pides y te quitas, como digo, una carga, ¿sí? Le dejas todo en manos de Dios, que pues esa persona se procese y demás. Pero cuando uno lo pide, le sudan las manos, le da tembladera. A mí me pasa eso. Lloro, mejor dicho, me pasa de todo, pero lo hago de corazón. Cuando lo hago de corazón y pido disculpas de corazón, ya porque Dios me dice, bueno, mire que esta personita tal cosa me pasó con una prima muy cercana, mi pastor lo sabe. Yo, Dios mío, esa mujer, y aún estando ahorita, eso fue hace poco, hace como unos 4 o 6 meses, yo ya la miraba y eso, mejor dicho, me hervía todo. Y yo decía, no, Señor, yo porque tengo esa amargura, como esa situación. Y yo me acerqué a ella, llegué y le dije, eh, doña Pepita, para no decir No, hombre, sí. el nombre, yo quiero pues, hablar con usted. Y ella se quedó mirándome como que está Mm, loca, ¿qué quiere? O sea, como que, y yo, sí, yo vengo a pedir disculpas si en algún momento lo he ofendido y lo que necesite, yo le puedo colaborar. Pues resumí todo porque duramos hablando muchísimo. En este momento ella está pasando como por una etapa muy difícil con su hija, debido a que pues tiene varios problemas y la niña se encuentra hospitalizada. Entonces yo le decía a ella, todo es en el tiempo de Dios. Si en este momento Dios nos quiso unir es para poderla ayudar con ese proceso que está pasando. ujú. Y así, mi pastor, Dios tiene todo el control de todo. Y no es en el tiempo de uno, sino en el de él. Eso. Y siempre limar las asperezas. Por eso, de estas dos clases de perdón, nosotros debemos sacar el mejor provecho. El perdón. Hubo una historia en Estados Unidos hace muchos años. Recién se estaba creando la Constitución de Estados Unidos, hace más de 200 años. Y uno de los privilegios que tienen los mandatarios americanos es concederle, otorgarle libertad a cualquier persona que esté condenada, ¿sí? A cualquiera que sea el delito. Y el mandatario de turno, antes de despedirse, salir de su mandato, le puede otorgar ese perdón al que él quiera. Y sucedió así. El mandatario de la época le envió una carta a un prisionero X y le dijo, por las facultades que me confiere la Constitución de los Estados Unidos de América, como presidente, le otorgo el perdón a su condena. Puede quedar libre a partir de tal día. Pero con lo que no contaba el presidente de turno y la Constitución y los mandatarios que estaban en el momento, es que este hombre se retractó y dijo, no acepto el perdón del presidente, no acepto quedar libre, quiero seguir aquí y cumplir mi condena. Por eso alguien dijo, el único pecado que no se puede perdonar es el que no acepta el perdón. Es el único, porque los demás todos se pueden perdonar. ¿Qué le tocó hacer al presidente, a los ministros, al Congreso de la República de Estados Unidos? Reunirse de inmediato, porque nadie había pensado en esa opción de que alguien no aceptara tremendo beneficio. Entonces quedó a partir de esa fecha, ¿qué pasa si una persona no acepta el perdón?
Eso mismo nos puede estar pasando a nosotros. En Cristo Jesús Dios nos perdonó, pero la única persona que no va a poder ser perdonada es todo aquel que no quiera aceptar el perdón. Usted puede haber practicado brujería, Dios le perdona eso. Usted puede haber practicado adulterio, Dios le perdona eso. Usted puede haber practicado homicidio de igual manera, o sea, Dios perdona todo pecado. Pero el único que no puede es el que la persona no acepta. Entonces, depende más de nosotros que de Dios, aceptar el perdón de Él. Y la otra clase de perdón del que nos hablaba Giselle, mire, con su querida prima, ahorita es ella la que necesita de Giselle, porque Giselle está en una posición diferente. Giselle tiene a un Dios de su lado, tiene una familia estable y gracias a Dios no tiene los problemas que tiene su querida prima, pero que ahorita la buscó a ella para que le ayudara. ¿Se da cuenta? A veces uno cierra puertas cuando no otorga el perdón. De hecho, ese es el siguiente punto. ¿Qué pasa cuando no se perdona? ¿Qué pasa? Hay varias consecuencias. La primera, nuestras oraciones no son escuchadas. La segunda consecuencia, nuestros pecados no son perdonados. Y la tercera consecuencia es que quedamos propensos a una tentación. Entonces me gustaría trasladarle esta pregunta a Jaime Peña. Nuestras oraciones no son escuchadas. Jaime, cuando usted ha retenido ese perdón, cuando usted se demoró en perdonar a las personas, ¿sentía esa misma libertad al orar o más bien sentía opresión? ¿Qué nos puede comentar? Sí, mi pastor. Lo que pasa es que uno en la vida cristiana no llega sabiéndolo todo, sino poco a poco uno en la vida va aprendiendo y, claro, definitivamente. Al comienzo uno, el orgullo no lo deja. El orgullo es terrible. Entonces, por eso muchas veces tenemos que acudir a Dios para que nos quite ese orgullo. Y de pronto yo tengo, así como mi pastor comenta, tengo una historia que las veces que Dios me ponga en mi corazón contarla, la voy a contar porque es una historia linda. Yo trabajaba con un señor y el señor era un artista y él me llevó a que le ayudara por días. Y yo llegué allá y comencé a trabajar, pero no llega ni medio día cuando la señora dijo, no, el contratista no es aquí, no me acuerdo el nombre, pero era como Luis, algo así. Dijo, el contratista debe ser usted, ¿cómo es su nombre? Yo le dije, don Jaime. Yo le dije, ¿por qué, señora? Dijo, no, es que él lleva tanto tiempo, pero, o sea, lo que usted hizo en mediodía me mostró que usted es un maestro, que yo quedé así como preocupado. Le dije, no, pues, o sea, dijo, no, yo no le puedo quitar ese trabajo a él porque no. O sea, Claro. él me trajo a trabajar de día. Dale, sí. Y no, eso él siga con él. Yo mejor me dijo, no. Yo hablo con él y vamos a hablar con él y que yo termino ese trabajo porque él no me ha respondido, porque él hace las cosas como no es. Y yo necesito es un maestro como usted. Le dije, bueno, listo, hable con él. Ella habló con él y él dijo que sí. Y ya cuando ella dijo que sí, entonces yo fui y hablé con él. Y no, pues de todas formas, no es mi intención. O sea, yo siempre vine aquí a ayudarle a usted que una semana. No quiero que usted pronto se incomode conmigo. No quiero que Claro. me coja de pronto rencor ni nada. Pero si usted quiere, yo sigo. Pero si usted me dice que no siga, yo mejor llevo mi herramientica hoy, yo no sigo, usted mirará cómo hace, pero espero su opinión. Entonces me dijo, no, Jaime, tranquilo, hágale, siga usted. No, yo me voy mejor, yo llevo mi herramienta. Él me lo dijo de una manera muy fresca. Listo, yo pensé que eso era, me lo he dicho de corazón. Pues no, mi pastor, me lo dijo fue como de mal genio, de piedra, que pues. Y con el tiempo se fue creando como un rencor. Es él cuando. Entonces yo me iba para la iglesia y iba para la iglesia y él cuando a veces me veía, me miraba mal. Un día me dijo, es que el evangélico, y así me echaba Sí. pedraditas. Entonces,
yo me iba y le oraba a Dios y le pedía perdón a Dios y todo. Pero nunca de pronto me acerqué a decirle nada ni nada. Hasta que, bueno, alguna vez dije, ya por medio que veía a la iglesia, me acerqué y le dije, vecino, hágame un favor. Yo sé que esto y esto me pasó, pero no fue mi intención. La señora me escogió, lo dejó a usted. Perdóneme, discúlpeme. Yo, sí, está perdonado, está disculpado. Y se dije, bueno, pero entonces yo sentí que no, nada, mi pastor, no. Entonces yo sentí que yo iba a la iglesia y que yo cantaba, que yo hacía de todo, pero seguía con mi carga. Seguía ahí, yo decía, Dios, o sea, ¿qué hago más acá? Entonces fue cuando Dios me puso en mi corazón eh, decirle, yo un día le dije, Dios, por favor, ayúdeme para que ese señor se le olvide la ofensa que yo le hice. Y cuando yo le oré a Dios un tiempito, listo, yo seguí descansando, no lo volví a ver ni nada. Y mi pastor, yo creo que al año me lo encontré. Y cuando me lo encontré, quedé sorprendido, mi pastor. Fue y me saludó, don Jaime, buenos días, ¿cómo me le ha ido? Yo, uy, don Luis, Dios lo bendiga. Y entendí que muchas veces nosotros con nuestra mente no podemos. Y yo pienso que él tenía eso, pero que cuando le oré a Cristo, que le cambiara su corazón, que yo ya le había pedido perdón a Dios, que le había pedido perdón a él y que no había habido. Entonces, cuando le oré a Dios que le quitara esa amargura del corazón de él, Dios obró en él y me volvió a saludar. Y entonces ahí entendí que por eso era que de pronto cuando iba y oraba, cuando iba y le cantaba a Dios, de pronto mis oraciones estaban retenidas ahí porque no había visto el cambio en él. Entonces eso me daba como una amargura. Pero cuando ya me di cuenta, entonces ya entendí que hubo un perdón genuino y que en ese perdón genuino ni él ni yo volvemos a recordar eso con amargura. Entonces ya llego a Dios y ya él escucha mis oraciones y ya no estamos ahí otra vez eh, eh, como a expuestos a otra vez a la misma tentación, otra vez a seguir en lo mismo, sino ya vamos saliendo, vamos superándonos, vamos cada día de más madurez y de más aprendizaje. Y ese es Dios. Cada día Dios nos va formando, cada día Dios nos va con su sabiduría, nos dando inteligencia y nos va guiando cómo es los propósitos y los pensamientos de él. Muy bien, ¿no? Qué bueno, Jaime, qué bueno, qué enseñanza y qué ejemplo nos deja el día de hoy con ese testimonio que usted no se quedó ahí, que uno no se debe quedar ahí con, yo ya pedí perdón y él verá. No, mire que Jaime buscó otra forma. Dijo, no, señor, retírale eso del corazón. Yo ya hice lo que tenía que hacer, pero quiero que haya armonía, quiero que haya paz. Ojalá fuéramos así insistentes. Voy a aprovechar que tenemos con nosotros nuestro amado pastor Jorge Iván Roa, que nos salude y que nos diga qué piensa de este tema acerca del perdón, pastor. Bienvenido, buenos días. Buenos días, mi pastor. No, pues este tema es tremendo. ¡Ja! Pues imagínate que algo me pasaba con mi familia igual. Resulta que mi mamá cuando yo conocí a Cristo, ella dijo, no, usted deja de ser mi hijo, usted se va, si es con ellos, conmigo no cuente. Y dejó de hablarme 2 años. Santo Dios. 2 años. Imagínese mi pastor. Y eso que yo iba a visitarla seguido, cada 8 días, cada 15 días, cogí a mis hermanas y una vez le pedí perdón a todas, cogí hermana por hermana a pedirles perdón. Y ellas como que estaban asombradas, decían, uy, ¿será que mi hermano estará mal? ¿Será que a mi hermano le pasa algo? ¿Será que mi hermano estará así?
No, y resulta que cuando yo le decía, no, mira, lo que pasa es que he conocido a un Cristo vivo, he conocido al verdadero Dios, me gustaría presentárselos. Y ella, sí, Mm, sí, sí, siguiéndole a uno la corriente así como, sí. pero ahí me fui metiendo poco a poco en cada una de ellas, hasta que llegó el día en que mi mamá llegó y el Mm, Señor, como dice el hermano, la misma amargura hace que nosotros mismos nos amarguemos y que le demos la espalda a las personas que amamos y a unas personas que están a nuestro alrededor. Y hacemos que esas mismas personas piensen lo mismo que, que nuestra cabeza, que es la mamá, ¿no? La mamá en el hogar es muy importante. Y algo que me enseñó precisamente esto es que hacer como esa persona humilde. Y inclusive en estos días, cuando su merced está, cuando comenzamos a orar por las familias, eh, yo estaba en el trabajo. El Señor comienza a mostrarme a mi madre y yo, Señor, ella está bien. Fui y la visité. Fui hasta allá y la visité y le dije, Señor, ¿qué pasa? Cuando el Señor me dice, ora por ella, me acerqué, oré mentalmente porque a ella nunca le ha gustado que uno ore así. sí. Y comenzó a sentirse mejor. Comenzó como llegar y me decía, ¿estás haciendo algo? Y yo le decía, mamita, sí, yo la quiero mucho. Mm, Y estaba llorando por ella. Pero a sí. medida que iba, el Señor se iba glorificando en ella. Y a medida, así es, pastor. Pero esas experiencias son tremendas. Y lo más bonito y lo ideal de esto, pastor, es que nos hacen crecer, ¿sí? Por eso es que nosotros a medida que vamos avanzando año tras año en el ministerio, en el liderazgo, vamos creciendo. Primero probamos nosotros y después prueban nuestros líderes, ¿sí? Pero la palabra es viviéndola primero nosotros y después los demás. Para podernos parar en un púlpito, nosotros tenemos que vivir primero nosotros en el transcurso de la semana para después cuando lleguemos y nos paremos, sea un miércoles, sea un sábado, sea un domingo, nosotros tengamos esa, como esa autoridad, esa moral de abrirle nuestro corazón a estas personas que están con nosotros, que comparten con nosotros, ¿verdad? Entonces eso es tremendamente importante, ¿no? Eso es lo que me ha ido enseñando el Señor en este transcurso de estos 2 días que ya llevamos con las familias. Qué bien. Qué bien, Pastor Jorge, muchas gracias por su testimonio. Mira, siempre estos temas que son de esos temas que a veces nosotros los tomamos como muy a la ligera. Si no ahondamos, si no dedicamos tiempo a orar y a decir, Señor, limpia mi corazón, Señor, sana mi corazón, Él nos va a indicar de dónde viene el problema, de dónde surge. La palabra de Dios dice que no hay ninguna maldición sin una causa. Buscar la causa, ¿qué fue lo que causó el mal? ¿De dónde viene? ¿Dónde está esa raíz? E ir a esa raíz y arreglar el asunto, poner la cara, hablar del tema y no retirarse, sino hasta que quede resuelto. Es como una relación de pareja, no salir a darse esa famosa vueltica, porque mucha gente no regresa de esa vuelta. Quisiera preguntarle a Giselle, como un siguiente punto que tenemos en nuestro material para tratar con ustedes. ¿Por qué no perdonamos? ¿Qué es lo que nos impide perdonar? ¿Por qué no hablar un poco más ampliamente de este tema?
Hay algunas razones, pero quisiera que fuera Giselle que nos hablara de esas razones por las cuales a veces no perdonamos, retenemos el perdón, conocemos que es bueno, pero a veces no lo ponemos en práctica. Mi Giselle. Bueno, mi pastor, pues primeramente yo creo que es el orgullo. El orgullo es más grande que uno si uno no lo baja. Si uno no está en comunión con Dios, él se crece como el hombre, diría yo. O también, ay, bueno, si esa persona me hizo daño porque ya no me pide disculpas, ¿sí? O ese no es mi problema, o sea, es la de la persona. ¿Qué pasa ahí, mi pastor? Yo tengo una anécdota con mi mamá. eh, con mi mamá. Mi mamá me tuvo muy joven, muy joven, aproximadamente tenía 14 años. Yo no sabía que mi mamá era mi mamá. Mi mamita, pues, siempre estuvo conmigo, siempre todo. Falleció mi abuela y yo aún no le daba ese lugar. Mi abuela fue la persona que me crió, como ese lugar de madre a mi mamá. Fue por una palabra que me dio su merced, mi pastor. Me dijo, pídale perdón a su mamá. Y yo le dije, pero ¿por qué yo, mi pastor? Si ella mire y mire, y yo, ay, Señor, me senté a orar, duré una semana orando, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo la cojo? Porque ella es una persona muy fuerte. ¿Cómo le digo? ¿Cómo llego a ella? Yo no entraba a la casa de mi mamá. Duré casi 4 años sin entrar a la casa de mi mamá. Dios santo. Yo pasaba a saludar a mi papá, pero no hablaba con ella. Yo llegué un día y le dije, Señor, voy a ir, que seas tú poniendo palabra en mi boca. Bueno, llegué acá a la casa porque aún vivo en la casa de mi mamá actualmente. Le dije, mami, yo necesito hablar contigo. Y ¿usted qué quiere hablar conmigo? Eso, mejor dicho, terrible me pasó. Le dije, mami, pues primeramente le quiero pedir disculpas porque pues yo no sé cómo fue tu embarazo, no sé cómo fue ese proceso que fue muy fuerte debido a que tú fuiste muy joven y en fin, pues ahí hablamos, lloramos, nos pedimos disculpas y demás. Amén. En este momento yo le doy toda la gloria a Dios de la relación que yo llevo con mi mamá, porque yo tuve que doblarme y partirme ante Dios para poder pedirle perdón a mi mamá, porque yo fui rebelde, mi pastor, yo lo acepto. Y aún, o sea, tengo a mi hija tiene 14 años, mi hija es para lo que yo era, para la persona que yo era, mi hija es súper juiciosa, súper calmada, súper, y yo le doy gracias a Dios por eso. Yo fui muy rebelde, pues, dadas las circunstancias, fuimos muy pobres, eh, no se tenía la comodidad que tenemos en este momento. Y yo le echaba mucho la culpa a mi mamá. Y la juzgaba y decía, pero es que usted tiene la culpa, pero es que yo, ¿por qué me tengo que humillar a pedirle perdón? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Cuando yo hice ese paso, mi pastor, a mí, todo, mi pastor, todo, hasta más que en la parte espiritual, en la parte personal, eh, me empecé a mejorar. Yo sufría mucho de ansiedad, por la parte de ansiedad, por la parte era tanta la cosa que yo le tenía a mi mamá que solo la voz me irritaba, solo escucharla me irritaba. Era muy fuerte. Cuando yo le pedí perdón a ella, fue muy bonito porque yo sentí ella es muy tosca, muy fuerte, debidamente a los procesos que ella ha pasado. Nadie se había puesto en los zapatos de ella. Entonces, en ese momento, pues Dios me dijo, póngase en los zapatos de ella, ¿qué hubiera pasado si usted estuviera pasando por ese mismo proceso? En ese momento entendí que todos tenemos errores, que así como Dios lo perdona a uno, no debe perdonar a las personas.
Y con ella fue tan bonito, con ella ahorita es mi hermosa, hola mi amor, hola mi vida, ¿cómo está? La tengo que llamar todos los días porque ahora se resiente mi pastor. Así vivamos en la misma casa, tengo que llamarla todos los días. Mamita, ¿cómo está? Mamita, ¿cómo va? Mami, mami, para arriba, mami, para abajo. Ok. Y ella es mi amor, mamita, o sea, de ahí no me va. Y yo le doy todo ese amor y toda esa bendición. Gente que conozco de hace años, "Ay, su mamá cómo ha cambiado, ay, su mamita cómo ha cambiado". Le dije, no, es el cambio mío hacia ella. Si usted quiere ver un cambio, digamos, en el caso mío de hijo hacia padre, cambie usted primero. Cuando usted empieza a dar los pasos así, mejor dicho, porque mi mamá era terrible, mi pastor, ella me cerraba la puerta, yo le llamaba, no me contestaba, yo iba hasta la plaza a hablar con ella y no, mi pastor, no me hablaba, se metía al puesto, mejor dicho. Pero cuando uno busca, cuando uno quiere ese perdón, cuando uno de corazón lo pide, lo anhela, Dios le da esa oportunidad, abre caminos y demás para que pues eso se efectúe. Exacto, muy bien. Qué hermoso testimonio. Testimonios de vida, testimonios que son como la realidad de alguien más. Quizás no similar, pero tiene mucho en común. El desprecio, el rechazo. Y mire dónde estaba el secreto. Cuando Dios le dice, colócate en los zapatos de tu madre. Ahí. Es que definitivamente uno nunca va a entender a nadie hasta que no camine mínimo 1 kilómetro en los zapatos de esa persona. Porque uno es dado a juzgar. Somos muy apresurados. Y ahorita lo vamos a poder comprender con la disertación de la palabra. Estamos por ahora contando testimonios. Estamos tomando este tiempo para poder desglosar los tipos de perdón que hay, los beneficios del perdón, el por qué no perdonamos. Todas estas cosas es necesario conocerlas como una antesala para una aplicación con la palabra del Señor. Entonces, bien, Giselle, nos alegramos mucho por esa buena relación. De hecho, ya su querida madre estuvo en la iglesia y nos alegramos. El perdón acerca. El perdón es la evidencia de que hay un Dios vivo, real, viviendo en esa persona. No tiene otro calificativo, no tiene otra forma. Solamente Dios puede hacer algo así. Pero ¿cuántas personas que no le dan cabida a Dios en su corazón, en su familia? Entonces van a terminar así. Van a terminar mal, van a terminar como enemigos. Van a terminar sin saludarse el uno al otro y se van a perder de buenas personas, excelentes personas que solamente vivieron un proceso, pero que ese proceso les marcó y les afectó la vida. Vamos a continuar con este otro punto que tiene que ver qué debemos tener en cuenta para perdonar. ¿Qué razones debemos tener en cuenta para perdonar? Porque no es solamente dar un perdón y ya, sino que hay que tener en cuenta. Quiero pedirle favor a Jaime Peña que nos ayude a aclarar este concepto. ¿Qué debemos tener en cuenta para perdonar? Jaime. Muy bien, para seguir continuando con este tema tan hermoso y tan lindo, debemos de tener en cuenta que nosotros ya fuimos perdonados. Es lo más lindo, ya fuimos perdonados. Que Cristo ya perdonó nuestro pecado. Entonces, si sabemos que ya somos perdonados, que Cristo ya perdonó nuestro pecado, entonces por eso debemos de perdonar. ¿Por qué? Porque es que si no perdonamos, entonces es porque tenemos algo. Entonces debemos de pedirle a Dios que Él nos dé una palabra o nos direccione. ¿Qué nos está haciendo falta? Porque es que cuando
dejamos ahí la falta de perdón. Entonces, el pecado es contra Dios y de esa misma manera es contra nosotros. Entonces, por eso es que Dios quiere y Él desea, y su propósito, sus planes, es que definitivamente reconozcamos que ya fuimos perdonados, que Cristo ya nos perdonó y que ya no se acuerda de nuestros pecados, ni los pasados, ni los presentes, ni los futuros, sino que ya estamos completos en Cristo, ya somos nueva creación, ya somos su pueblo santo, ya estamos en Él. Entonces, eso es lo más lindo, cada día entender y comprender que Dios cuánto nos ha enseñado, cuánto su amor ha tenido hacia nosotros, que su palabra nos enseña que Él es el que perdona multitud de pecados. Y qué lindo cuando uno le cree a su palabra, cuando uno está seguro que el único que verdaderamente nos perdona los pecados es Cristo. Y que si Él hizo eso por nosotros, pues nosotros debemos hacerlo por nuestros amigos, por nuestros prójimos, porque eso es lo que Dios quiere, que la gente entienda que por medio de un perdón puede llegar a Cristo y que la gente se dé cuenta que somos diferentes, que no somos los mismos, sino que Dios nos ha quitado ese corazón de piedra, nos ha dado un corazón como el de Él, un corazón de amor, un corazón de paz, un corazón de gozo, un corazón de fe y un corazón donde aprendemos a creer en un Dios que definitivamente lo ha dado todo por nosotros, que mandó a su Hijo a morir en la cruz y que Él dio su cuerpo, una sola llaga, por nuestras enfermedades espirituales, mentales, del alma y del corazón. Él también en su amor dio a su Hijo y botó toda su sangre, una sangre santa, limpia, sin mancha. La dio por todas nuestras rebeliones y que Él es el único que definitivamente nos puede perdonar y que nos invita a que le pidamos perdón a toda persona que viva con nosotros, que hable con nosotros y que esté caminando con nosotros. Muy bien, Jaime, así es. Y qué bueno reconocerlo, que uno también fue perdonado. Yo quisiera trasladarle esa pregunta aprovechando que está Pastor Jorge con nosotros, y es, ¿cómo poder lograr tener esa capacidad que tiene Dios? Claro, Él es Dios, nosotros somos seres creados, somos finitos, tenemos debilidades y tenemos límites. Pero hay una parte de la escritura en el libro de Isaías, capítulo 43, el verso 25, que dice, yo soy el que borro tus rebeliones y por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. ¿Cómo lograr, cierto, esa dimensión de poder olvidar, olvidar la ofensa, olvidar como si nada hubiera pasado? Cuando Dios habla de olvidar, a veces nosotros oramos y pedimos perdón a Dios por el mismo pecado. Yo creo que Dios dirá, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Se podrá llegar a pensar así, Pastor Jorge? Llegar a olvidar en total, como si no hubieran pasado las cosas. ¿Qué nos dice al respecto? Creo que sí, pastor. Que sí, mi pastor, eso también es muy bueno, igual como lo dice ahí en el libro de Isaías. Borrar las rebeliones, Jesús primeramente tuvo que pagar un precio muy grande, ¿no? Él cuando se la pasaba con sus discípulos, él se apartaba a solas con el Señor. Ese era el primer paso, uno apartarse con el Señor para llegar a una relación. Cuando nosotros tenemos una relación,
es el primer medio. El segundo medio es doblegarnos, reconocer que nosotros también tenemos muchos errores y que día a día, personalmente he descubierto que sí tengo errores, por ejemplo, en nuestro carácter. Hay veces somos serios, hay veces somos fuertes, pero esto hay veces cohiben a las demás personas que se acerquen a nosotros, a que nos cuenten sus cosas. El tercer paso ya es, dice la palabra que Dios quitará el corazón de piedra. Muchas personas, muchos de nosotros tenemos corazones de piedra, ¿sí? Aunque somos humanos, tenemos corazones de piedra que decimos ciertas cosas y no nos podemos retractar porque la altivez y el orgullo que anda en nosotros no nos lleva a un bien. Por el contrario, siempre nos aparta de las cosas de Dios. Pero incluso mira que dice la palabra que David pecó contra Dios, el rey David, y envió al profeta Samuel y le dijo, Samuel, tú has pecado contra el cielo, contra Dios. David, Dios te dio lo de Saúl, te dio todas las siervas de Saúl, aún te añadió más, te dio todo Judá, te dio Israel, pero le quitaste una pequeña ovejita a un hijo mío. ¿Sí? Entonces, ahí imagínate, ahí se sentía el orgullo de David, se sentía esa altivez de David. Entonces, ¿qué le dijo Samuel? Tú eres aquel rey, ¿mereces tú la muerte? ¿Mereces tú pagar 4 tantos por esto? Entonces ahí cuando dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo contra Dios? Aún contra uno de sus generales que, que le apoyaban y lo mandó al frente para que le quitasen la vida, aún eso es más tremendo, ¿no? Pero ahí David tenía un corazón duro, un corazón como de piedra, ¿sí? Pero ahí vamos al Salmo 51, 10, donde él dice, créanme un corazón nuevo y puro, firme. Eso es lo siguiente, pedirle al Señor que cree en nosotros un corazón nuevo, un corazón firme, un corazón recto delante de Él, no delante de los hombres porque nos perdemos, delante de Dios primeramente. Y cuando así lo hizo David y lo hacemos nosotros, porque así a mí personalmente también me tocó renovar mi corazón. Eso el Señor nos fue puliendo poco a poco, poco a poco. Eso no es un cambio de un día para otro, no. Esto es un proceso. Eso Dios no lo hace ni en un día, ni en un año, sino en el transcurso de los años nos va puliendo, nos va quitando cosas, nos va colocando cosas, ¿sí? Y las mismas experiencias que nos llegan a nosotros nos hacen reflexionar. Y a medida que en el mismo Salmos dice que no despreciará un corazón contrito, humillado ante nosotros, ¿no? Ante Dios primeramente y ante los demás. Cuando nosotros nos humillamos primeramente ante Dios, ahí está como su merced bien dice, el secreto. El secreto de Dios está en la palabra, aquel que es
vive la palabra, aquel que está en la palabra, aquel que se mueve en la palabra, aquel que predica la palabra, aquel que vive la palabra, este es aquel que me va a servir. Ya para concluir, entonces, el primer paso sería perdonarnos a nosotros mismos, obviamente que buscando a Dios. El segundo paso es reconocerlo, reconocer que estamos fallando en algo. El tercer paso, ya con ayuda de otras personas más de otro nivel que nosotros, nos aconsejen, no ir a donde una persona que es inconversa, ay no, yo cómo hago para buscar este perdón. Ellos, si nosotros miramos sus costumbres y sus cosas, en ellos aún no hay un genuino perdón. Ellos perdonan como decimos de boca para afuera, dicen, sí, yo lo perdono, pero en el momento usted va y le dice algo y como decía el hermano Jaime, ay no, no le quiero hablar, hace movimientos, hace gestos, lo ignora, le da la espalda o se va. Entonces ahí es cuando vemos verdaderamente que aunque nosotros queremos buscar ese reconcilio, no lo hay. Y el único medio es nuestro Señor, aquel que dio la vida por nosotros. Qué mayor sacrificio que este, ¿no? Bueno, mi pastor, ahí yo le lo dejo Muy para que bien. su necesidad. Gracias, Pastor Jorge, muy amable. Esa intervención, esos pasos que nos da acerca de cómo verdaderamente llegar a ese perdón. Si no lo reconocemos, que fuimos perdonados, si no aprendemos también de personas que ya han pasado procesos y cómo han logrado liberarse de esa carga, porque es que es una carga. El retener el perdón, eso es una carga que donde quiera que uno vaya lo va a perseguir. Hay muchas personas que dicen, uy, yo quisiera irme de por acá, irme a un lugar donde nadie me conozca, yo quiero empezar otra vida. Es imposible. ¿Por qué? Porque usted siempre la va a cargar. Eso está en la mente, eso está ahí en el corazón. Entonces, donde quiera que vaya, lo va a llevar. Lo mejor es uno, en el mismo lugar donde uno vive, tratar de vivir en armonía, en armonía. Hay un ejemplo, hay una pregunta y está para todos nosotros. Cuando se trata del perdón, ¿quién debería dar el primer paso? ¿Quién debería dar el primer paso? Tenemos 3 ejemplos que los voy a dar así rápidamente. El primero, el Señor Jesús. Cuando estaba en la cruz del Calvario, su primera palabra, la que salió de su corazón y de sus labios fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él fue el que tomó la iniciativa. Por eso a usted le hace bien tomar la iniciativa. A veces le echamos mucha cabeza al asunto. ¿Lo hago o no lo hago? ¿O cómo lo hago? ¿O espero un poquito más? Nosotros somos muy dados a aplazar, a postergar. Somos muy dados a como que, no se dieron las cosas, mejor otro día. El Señor Jesús sabía que de ese perdón el mundo iba a depender. Otro ejemplo es con Esteban. Esteban cuando estaba siendo apedreado, porque empezó a enseñar la palabra del Señor a quienes crucificaron al Señor Jesús, a quienes lo mataron. El mismo Esteban les empezó a reconvenir todo eso y dice que empezaron a lanzarle piedras. Lo estaban lapidando en vida y pedrada que recibía, él empezaba a decir, de rodillas clamaba y decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Como quien dice, yo los perdono. Espero que tú también los perdones, Señor. Pero yo los perdono. Y lo estaban lapidando ahí mismo, lo estaban matando.
¿Por qué él aguantó todo eso? Porque él tenía la mirada puesta en el galardón, estar en el cielo por la eternidad. Y un tercer ejemplo, porque hay muchos, pero un tercer ejemplo, el apóstol Pablo. Dice que en una ocasión, cuando él estaba siendo acusado, dice, en mi defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta este pecado. Me dejaron, me abandonaron. Tener el valor uno de decir, yo no me voy a llenar de motivos para vivir resentido con la gente. Yo no me voy a dejar cargar. Yo prefiero perdonar y seguir adelante. Ese es el consejo el día de hoy. Ese es el motivo de este tema que se ha desglosado en estos minutos. Y poderle decir a usted que no se siga cargando, que otorgue el perdón o acepte el perdón. Si alguien le está pidiendo perdón, por favor, perdone a la persona, perdone a su ofensor, por difícil que sea la ofensa. Hay cosas que son muy duras, demasiado duras. ¿Quién perdona una violación? ¿Quién perdona un intento de homicidio? ¿Quién perdona un defraude? A veces no es fácil, pero mis amados, la vida termina siendo muy corta para que nosotros nos quedemos ahí como esclavizados de esa situación. Por eso el Señor en el libro de Efesios decía, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ¿sí? Porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, el primer consejo que nos da Dios a través del apóstol Pablo es despojémonos de esa vieja naturaleza. Porque a veces uno quiere reclamar como derechos. Es que a mí me ofendieron, es que a mí me afectaron, es que a mí me lastimaron, es que a mí me abandonaron. Mire, Giselle tenía motivos para estar ausente de su madre, pero ella prefirió el perdón, porque un día oyó una voz, porque un día un hombre de Dios le dijo, perdona a tu querida madre. O si no, ¿cómo estaría la vida tanto de la madre como la de ella, cada quien por su lado? Entonces no se cumpliría la palabra de Dios donde dice, Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Alguien tiene que amonestar, alguien tiene que traer la alianza, alguien tiene que unirnos. Y ella lo entendió y ella empezó a dar pasos. Y hoy en día, qué armonía. He tenido la oportunidad con mi esposa de compartir con ellos, con su querida madre, con su padre, con sus hermanos, con sus familiares, en varias ocasiones. Y la verdad que cualquiera dirá, nunca hubo esos roces de familia, porque es una familia muy feliz, muy linda. ¿Por qué? Así como el famoso dicho que dice borrón y cuenta nueva. Perdonémonos, cojámonos de la mano y avancemos. Después dijo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque todos los problemitas están aquí. Todos los problemas están en nuestra mente. Y nos manda una renovación, a un cambio. Pero ¿quién lo puede hacer? Solo Dios con su palabra, que nos renueva, que nos transforma y que nos lleva de triunfo en triunfo. Y en el verso 24 nos da un consejo. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso se llama nueva naturaleza. El Señor Jesús o el apóstol Pablo dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y comienzan todas a ser hechas nuevas. Amado, no se pierda la oportunidad de un excelente esposo por no perdonarlo. No se pierda la oportunidad de una excelente mujer por no perdonarla. No se pierda la oportunidad de disfrutar a unos excelentes padres
por no perdonarles lo que hicieron en un tiempo de ignorancia, en un tiempo diferente. Ahorita no es igual, usted no es el mismo, usted ha cambiado. Dele la oportunidad a otros también del cambio. A usted le dieron una oportunidad, qué bueno es que usted también dé oportunidades. Dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amados, nos necesitamos mutuamente. No permita que esa ofensa haga un abismo entre los dos. No permita que esa ofensa no les permita estar en el mismo lugar a la vez. Porque la verdad sea dicha, en muchas reuniones de familia, si va el uno, no va el otro. Y entre ellos preguntan, ¿y quién va a ir? Y va a ir fulano de tal, entonces yo no voy. Y ponen al que está haciendo la reunión en un entredicho, dice, ¿a quién de los dos invito? ¿Ah? Porque si va el uno, no va el otro. Qué tristeza que eso se presente. Es que yo no puedo ver a fulano de tal. Y siendo el hermano, siendo el papá, siendo la mamá, siendo el hijo. Hay personas que no pueden estar bajo el mismo techo porque eso hay discusión segura. Por eso el Señor dice que nosotros podemos inclusive airarnos, pero no pecar. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no le demos lugar al diablo, que no le abramos puertas al enemigo, sino más bien cerrémoslas. ¿Cómo se cierran? Con el perdón. ¿Cómo se cierran? Con la reconciliación. ¿Cómo se cierran? Volviendo a ir a esa casa, volviendo a aceptar esa invitación. Es de la única manera. Usted no puede decir, yo lo perdono, pero no lo vuelve a saludar. O sea, ¿qué clase de perdón es ese? Yo lo perdono, pero no le acepta una invitación. O sea, usted lo está evitando. Sigue muy prevenido. Y qué tremendo es eso. El Señor Jesús no es así. Él nos perdona y nos invita a estar con Él. Nos ama de corazón. Y termina diciendo el versículo número 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque a la final, si usted no otorga el perdón, si usted no acepta el perdón, usted está prácticamente diciéndole a Dios, no te acepto a ti, porque el perdón es Dios. Él fue el que primero perdonó a la humanidad. Él fue el que quiso quitar al enemigo de en medio de nosotros y nos dio autoridad sobre el pecado, nos dio autoridad sobre las emociones, sobre los sentimientos, nos dio autoridad sobre la ofensa. De nosotros depende. O la seguimos llevando ahí, como dice el verso siguiente, el 31. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Más bien, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Amados, les invitamos a que por un momento nos permita orar por su vida. Permítanos hacer una sencilla pero poderosa oración a su favor. Así como Jaime un día le dijo a Dios, Señor, por favor, yo ya hice lo mío. Por favor, quítale a don Luis el enojo. Quítale a don Luis la amargura para yo poder estar tranquilo y saber que ya me ha perdonado. Así como hizo Giselle, Señor, ¿cómo hablo con mi mamá? ¿Cómo la logro llegar a su corazón? Señor, ábreme puertas. Tal vez usted está necesitando una oración similar. Permítanos hacer una oración. Amado Dios, en el nombre de Jesús, por esta palabra que se ha dado en esta mañana, este tiempo que tú, Señor, nos has permitido estar conectados a través de la internet, llegando a todos los internautas, a personas que están en diferentes lugares. Señor, en tu nombre las bendecimos.
y que seas tú otorgándoles el poder, un poder divino, Señor, para poder perdonar, para poder sanar las heridas, para poder limar las asperezas, que no sigan más distanciados, que no sigan más uno a un extremo y otro al otro. Señor, por favor, que haya poder y autoridad en el hombre para perdonar a aquella mujer que probablemente le fue infiel, que probablemente hubo maltrato, que hubo engaño, Señor, de por medio. Señor, que aquel hombre pueda perdonar, que aquella mujer pueda perdonar, que aquel hijo pueda perdonar, que aquel amigo pueda perdonar, Señor, que entre hermanos en Cristo haya también ese perdón, esa reconciliación, porque nos necesitamos mutuamente. Mi Dios, en el nombre de Jesús, glorifícate de tal manera que podamos dar ese perdón y aceptarlo, y que sea con prontitud, que haya un perdón sincero de corazón, Señor, para que podamos vivir en armonía unos con otros, para que se pueda cumplir tu palabra donde dice que si no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, tampoco nuestro Padre podrá perdonar nuestras ofensas. Queremos ser perdonados. Brindaremos perdón y aceptaremos perdón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oh, qué bendición. Uno siente un fresco por acá. Uno siente una tranquilidad. Señor, haber podido entregar un mensaje así. Jaimito, vamos a despedirnos de todas las personas que amablemente han estado con nosotros este tiempo. Por favor, en sus palabras, diríjase a ellos y bueno, agradecerles de antemano por estar con nosotros. Bien, pueda, Jaime. Sí, muchas gracias a todas las personas que han sacado su tiempo, su mente, su corazón y la han dispuesto a la palabra de Dios, porque estoy seguro que ha sido una palabra que ha llegado a su vida y lo va a cambiar, lo va a transformar y cada día lo va a acercar más a esa comunión con Dios, porque este tema era muy lindo, muy importante saber que eh, cuando pedimos perdón, eh, alejamos el pecado de nuestra vida y nos acercamos más a nuestro Dios amado. Entonces, a cada uno que nos escuchó, bendecirlo y invitarlo que siga en esos dos propósitos de Dios, descubriñando su palabra y escuchando a la gente que Dios ha preparado para llevarle una voz de aliento a sus... muchas gracias. Dios les bendiga. Y muchas gracias, mi pastor, por darme la oportunidad de servirle a Dios. Amén. A usted, Jaimito, a usted gracias por aceptar la invitación, por abrir su corazón, por dar esos testimonios de vida, que sé, muchas personas los van a tener en cuenta y van a decir, si Jaime pudo perdonar, asegurarse de su perdón, yo también lo voy a hacer. Mi pastor Jorge, gracias por haber participado en esta mañana. Siempre es muy oportuna su visita y sus aportes muy valiosos. Por favor, también diríjase a todas las personas que han estado con nosotros para despedirnos y cerrar esta transmisión. Bien, pueda, pastor. Mis hermanos, ya mi pastor lo dijo todo con esa preciosa oración que toca todo, ¿no? Es que nos renueva, nos hace, nos hace ser más alegres, gozosos, como dice el Señor, gozados en el amor de Dios, ¿no? Y gozados con nuestros hermanos. Y no solo es para nosotros, porque créame que ahorita la subimos al YouTube, a Facebook, y nuestros hermanos que están trabajando más tardecito las van a ver y a muchos los vamos a ver llorando, a otros los vamos a ver gozosos y alegres, a otros los vamos a ver en paz. ¿Sí?
y muchas personas que no nos conocen también van a recibir de eso. Simplemente nosotros estamos para enseñar, para edificar, para transformar, para ayudar. No las sabemos todas, pero tenemos a un Dios que sí se las sabe todas, las conoce todas. Solo hay que dar un paso, conocerlo. Como él dijo y como mi pastor dijo, esas tres frases, esas tres palabras bíblicas son tremendas, son poderosas. Son tremendamente poderosas. Mis hermanos, los bendigo en el amor de Cristo. Hoy les deseo que sea un excelente día, próspero en todas las áreas. En los hogares incluimos aquellas personas que están en esas hojitas, que tenemos en esas hojitas. Declaramos que el Señor va a hacer milagros allí. Van a ser prodigios. Aquellos los van a traer. Vamos a ver la gloria de Dios en cualquier momento. Solo es tener fe. ¿Sí? Fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no vemos. Ahorita de pronto no lo estamos viendo, pero tenemos esa esperanza y esa certeza que van a llegar. No solo unos pocos, todos. Todos van a llegar, todas nuestras familias, aún las que nos hacen falta, nuestros sobrinos, todos van a llegar. Solo es que nosotros mismos perseveremos. Si perseveramos y no nos vamos hacia atrás, no retrocedemos, van a llegar. Hay veces, dice el Salmos 20, que podemos caer, pero el Señor nos levanta y nos ponemos en pie. Y seguimos caminando, mientras que otros se quedan ahí atrás. Mis hermanos, bendiciones. Créame que Dios es grande y hay avivamiento en los hogares. Hay avivamiento, hay cosas tremendas en los hogares que está pasando. Así es. Pastor. Muy bien, Jorgito. Muchas gracias. Muy amable. Mi Giselle, en sus palabras, por favor, diríjase a todas las personas que han estado con nosotros en Facebook y acá en Zoom, estas plataformas que nos ayudan a acercarnos. Prácticamente así es como el perdón. Cuando nos conectamos, nos acercamos. Mi Giselle. Mi apóstol, pues, primeramente, pues, muchas gracias por su oportunidad, porque, pues, para mí no es fácil. Yo soy muy extrovertida, pero esto me bloquea mucho, o sea, hablar, o sea, mucha gente me bloquea. Gracias por permitirme servir a Dios. Nada, todos podemos perdonar, es muy difícil, pero se llega a lograr. Se puede en Dios, todo se puede en Dios. Eso. Cuando uno deja que Dios procese o Jesús procese su corazón, es tan maravilloso porque nada, es que es otro mundo, es vivir en otra faceta, es pasar como, estar como en plenitud, quitarse cargas, tener su tranquilidad, quitarse muchas cosas. Entonces, nada, muchas gracias, Dios los bendiga, no dejen de seguir conectándose, y aquí estamos, mi apóstol, muchas gracias, y a todos los hermanitos que estuvieron hoy, muchas gracias por compartir todo. Amén. Gracias, mi apóstol. De igual manera a su merced, Giselle, haber compartido su testimonio, abrir su corazón. Eso es muy hermoso. Poderle decir a las personas que los cristianos somos de carne y de hueso, que somos personas comunes y corrientes, y que para que la Biblia se cumpla en nosotros, tenemos que exponernos.
Usted no puede evitar a todo mundo decir, es que yo no quiero molestar a nadie, ¿no? Los tenemos que molestar. Ese roce, esa fricción que vamos a tener. Y aprender a ser inofendibles. Que a partir de hoy le digamos, Señor, voy a empezar a ser inofendible. Pase lo que pase, voy a pedir perdón para allá. No voy a esperar 8 días. No voy a esperar hasta que llegue un mensaje del cielo y me toque si yo ya sé lo que debo hacer. Si es que mi corazón me dicta, vaya, busque a esa persona, enfrente la situación. No olviden esta noche, 7 p.m., 7 p.m., ahí estaremos orando por todas las familias, que su familia no se quede por fuera. Este es un propósito de Dios. Orar persona por persona, mencionar el nombre delante de Dios. Nada más lindo. Anoche lo experimentábamos. Cuando se nombraba la persona que estaba ahí presente, eso que a uno lo mencionen, eso tiene un efecto impresionante. Porque en el nombre de cada persona hay 3 cosas muy importantes. Hay naturaleza, hay carácter y hay destino. En el nombre de toda persona. Y la estamos declarando como, Giselle, cuando mencionamos Señor y declaramos sobre Miguel Alberto Garzón, ¿qué declaramos? ¿Que sea qué? Salvo. Sí. Sí. Libre de todo mal es el último, el del Sí. segundo se me olvidó. Restaurado, ¿no? Bendecido. No, mi pastor, se me olvidó el segundo. Entonces, Bendecido. a Salvo, Miguel bendecido Alberto y libre de todo mal. lo declaramos bendecido, Salvo, salvo y libre de todo mal. de todo Salvo, mal. bendecido, salvo y libre de todo mal. Esas 3 cosas. Por eso es que ahora vamos a declarar sobre la vida de los hermanos de Miguel Alberto, sobre Johnny Fabián Garzón Muñoz. Él está viajando desde la costa acá para Bogotá. Se viene a vivir acá a Bogotá. Lo vamos a conocer. Hubo un trancón en el camino. Hay algo que se está presentando en una zona de distensión, zona roja. Y Miguel nos pide oración por su hermano, que todo salga bien. Su cuñada, Sandra Paú, y los hijos que vienen con ellos, Miguel, Michelle, Sofía y Emanuel. En el nombre de Jesús declaramos que se abre esa carretera. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que ángeles guardianes guardan la vida de este hombre, de esta mujer y de estos niños, que ellos llegarán con bien aquí a Bogotá. Será satisfactorio el viaje y ningún otro percance más se presentará en el camino. Los cubrimos con la sangre del Señor Jesús y declaramos una carretera abierta hoy mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, amados, gracias por prestarnos su tiempo, sus oídos, su corazón, y que esta palabra les haya bendecido abundantemente. Con la ayuda de Dios, mañana, en punto de las 10, bueno, tengo un compromiso. Si lo puedo realizar, no puedo estar con ustedes, pero si no, puedo realizar este compromiso. Es un viaje que debo hacer, entonces estaré con ustedes, pero les estaré notificando. Por ahora los dejo. Les deseo un feliz resto de día. Que la pasen muy, pero muy bien. Felicidades.